Sí, bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, dar las gracias al Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria por la organización de este ciclo de debates. Al final es un tema de actualidad que nos preocupa y nos ocupa a todos y a cada uno de nosotros. También dar las gracias por invitar a ON y en particular a este que está vinculado con la previsión social complementaria en Cataluña. En AON trabajamos día a día con temas de previsión social y, bueno, en nombre de todos, muchísimas gracias. También saludar a mis compañeros de ponencia y a todas las personas que os habéis conectado, que al final hacéis posible estos debates. Entonces, yo en mi intervención voy a compartir una presentación que he realizado. A ver... Vale, creo que ahora ya la podéis ver. Y nada, pues esto, para comenzar me gustaría hacer mención a una frase del profesor Nicholas Barr, que es un catedrático de Economía Pública en la London School of Economics, el cual nos recuerda que no existe un sistema de pensiones óptimo para todos los países, pero sí que existen determinadas fórmulas de previsión que funcionan. Entonces, dicho esto, mi presentación la quiero dividir en tres bloques. Un primer bloque de la situación en Cataluña, un segundo bloque de cuáles creo que son los principales retos de la previsión social complementaria en Cataluña y en España, y por último, cómo desde la óptica de la consultoría asesoramos a nuestros clientes a la hora de poner planes de previsión. Si empezamos con este primer bloque, comentar que en Cataluña hay una gran concentración de empresas del sector químico y del sector farma, las cuales en AON trabajamos con algunas de ellas y ponen a disposición de todos sus empleados planes de pensiones para toda la plantilla. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en Cataluña hay muchas empresas que ponen a disposición, y sobre todo grandes, que ponen a disposición de sus empleados planes de pensiones. No obstante, hay que tener en cuenta que en Cataluña hay un gran tejido industrial compuesto por pymes, autónomos, los cuales tienen la previsión social complementaria como una asignatura pendiente. Por tanto, hemos de buscar esa fórmula de previsión adecuada para desarrollarla, que es un poco el objetivo de estos debates. Hay que tener en cuenta que la previsión social complementaria está poco desarrollada. Por tanto, ¿cuál es la parte positiva? Que tenemos mucho margen de mejora. Además, a nuestro alrededor tenemos muchos países con muy buenas prácticas, aunque quizás no se asemejen al nuestro, pero tienen buenas prácticas. También hay que tener en cuenta que con las recientes medidas de impulso de la previsión social complementaria lanzadas por el Gobierno, con la creación de este fondo de pensiones público, que es de carácter abierto y de gestión privada, que tiene como objetivo el ahorro de los trabajadores a bajo coste y de calidad, pensamos que esta puede ser una buena alternativa para la problemática de Cataluña, que está compuesta sobre todo por un tejido empresarial compuesto por pymes y por autónomos. ¿Cuáles creo que son los principales retos de la previsión social complementaria en Cataluña? Por un lado, potenciar la educación financiera en la sociedad, con el objetivo de que los trabajadores sean capaces de administrar eficientemente sus ingresos y con el objetivo de que estos trabajadores sepan planificar su jubilación, poniendo a disposición de estos trabajadores plataformas dinámicas que no solo les permita hacer proyecciones a la jubilación del plan de empresa, del plan individual, sino que sepan en todo momento lo que recibirán de la prestación de la seguridad social. Por otro lado, incentivar el cobro de la prestación en forma de renta como un complemento a la pensión que recibirán de la seguridad social. En AON damos asesoramiento al cobro de prestaciones y nos damos cuenta que muchísima gente continúa rescatando en forma de capital. Entonces creemos que esto es algo que se debe incentivar. Por otro lado, universalizar el alcance del segundo pilar. Creemos que con la creación de este fondo público de pensiones, o como también se le está denominando superfondo, puede ser una buena forma de universalizar este segundo pilar en las pymes y los autónomos. Hemos de tener en cuenta que la Constitución establece que los sistemas complementarios de previsión deben ser de carácter voluntario y no de carácter obligatorio, como pasa en otros países de Europa. Este superfondo se crea con el objetivo, ¿vale?, de que las pymes puedan ahorrar. Pero si el superfondo se pone como voluntario y no como obligatorio,
podemos pensar que las pymes no se adherirán y no adherirán a sus trabajadores. Por tanto, continuaremos con un sistema como el actual. Entonces, ¿qué planteamos aquí? La Constitución establece que los sistemas de previsión no pueden ser de carácter obligatorio, pero si queremos asegurar el éxito de este superfondo, debemos estudiar el grado de obligatoriedad, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos plantear? Pues una implementación casi obligatoria para las empresas que implicaría la obligatoriedad de las empresas de adherirse y de adherir a todos sus trabajadores a este superfondo o plan de previsión alternativo, y continuaría siendo voluntario para los trabajadores adherirse. Se adherirían de forma automática y se les abriría una ventana para desadherirse. Alternativamente a lo anterior, el gobierno podría negociar con agentes sociales un compromiso que lleven a un gran acuerdo nacional en el que se establezcan en los convenios sectoriales un acuerdo por pensiones obligatorio para todas las empresas. Entonces, al final estamos hablando de una solución como sería el modelo británico o una solución como sería el modelo de las EPSVs de Geroa, en el que en los convenios sectoriales se añaden acuerdos por pensiones obligatorios que lo tienen que asumir todas las empresas que se asumen a él. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando se llega al acuerdo de las EPSVs de Geroa, no solo se llegan al acuerdo del vehículo de previsión o de la entidad gestora, sino que también llegan al acuerdo del compromiso, es decir, el nivel de contribución que va a haber detrás. Por tanto, en Cataluña tendría que haber alguien que promueva este tipo de compromisos. Entonces, aquí, un poco por concluir este bloque, me gustaría decir que creo que se tienen que avanzar por uno de los dos caminos anteriores o un modelo híbrido si queremos asegurar el éxito de este superfondo. Si no, al final acabaremos teniendo unos sistemas complementarios como los de ahora, poco desarrollados, ¿vale? Otro punto que me gustaría comentar en mi intervención es cómo desde la óptica de la consultoría asesoramos a nuestros clientes en la puesta en marcha de estos planes de previsión. Comentar que en este ejercicio 2021 hemos notado que muchas empresas se preocupan por el bienestar financiero de sus empleados. Sí que es cierto que con la crisis del COVID han salido muchos conceptos como la resiliencia, el bienestar 360 grados, y dentro de este bienestar 360 grados, una cosa que preocupa y ocupa a las empresas es el bienestar financiero. Es cierto que no hemos notado que este año 2021 se hayan puesto en marcha muchos planes de pensiones de empleo, pero notamos que las empresas buscan otras fórmulas de financiación, como pueden ser los seguros de ahorro colectivo a través de la retribución flexible, que se han puesto muy de moda después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que limitan la aportación individual de los partícipes a 2.000 euros. Entonces, cuando nos sentamos con nuestros clientes, con un director de recursos humanos y que se plantean poner en marcha un plan de previsión, ¿cómo enfocamos las reuniones? Pues primero, nos gusta empezar las reuniones explicando la situación actual del sistema público de pensiones. Es decir, es una forma de concienciar a la persona que tenemos delante. Le explicamos que tenemos un sistema de reparto en el que las personas que cotizan pagan a los pensionistas, y dada la situación actual de envejecimiento poblacional, baja natalidad y alargamiento de la esperanza de vida, todo ello nos lleva a pensar que tenemos un sistema público que tendrá reformas y que nuestros trabajadores que se jubilen en un futuro seguramente tendrán que hacer un esfuerzo adicional a los trabajadores que se jubilaron antes de las reformas del 2011 o bien los trabajadores que se jubilen hoy en día. Por tanto, toda la inestabilidad del sistema al final nos va a llevar a reformas como las producidas recientemente con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que al final tiene medidas de impulso de la previsión social complementaria por la parte de las empresas y desimpulso de la individual,
o con las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, que al final son algunas de estas recomendaciones, al final impulsan o incentivan lo que es la demora en la jubilación y desincentivan y penalizan la jubilación anticipada, la jubilación forzosa o parcial. Entonces, con todo esto, ¿qué efectos empiezan a sentir las empresas? Pues con todas estas recomendaciones del Pacto de Toledo, las empresas empiezan a sentir que la tendencia va a ser una demora en el momento de la jubilación y, por tanto, como consecuencia, habrá problemas a la hora de rejuvenecer las plantillas, una rigidez en las plantillas, un incremento de los costes salariales. Al final, si tenemos muchas personas cercanas a la edad de jubilación, la tendencia es que los salarios sean más elevados. Una bajada de la tasa de rotación, lo cual puede llevar a un envejecimiento progresivo de nuestras plantillas. Hoy en día estamos en una sociedad donde queremos innovar y pues nos interesa también tener gente joven. Por otro lado, las empresas empiezan a plantearse ¿cuándo se jubilarán mis empleados? Y empiezan a darse cuenta que sus empleados se van a jubilar cuando hagan números y digan, ¿cuánto voy a cobrar de la pensión de la seguridad social? Esto. ¿Cuánto voy a cobrar de mi plan de empresa? Esto. ¿Y cuánto tengo ahorrado yo? Entonces, cuando sumen todo esto, si todo esto les da para afrontar económicamente el último tramo de su vida, será en este momento cuando los trabajadores decidan jubilarse. Además, las empresas empiezan a darse cuenta de que si ponen en marcha planes de previsión complementarios pueden ser un buen instrumento ¿para qué? Para anticiparse a las próximas reformas que provengan de la seguridad social. Puede ser un elemento diferenciador a la hora de atraer el talento. Cuando estamos buscando personas para que entren en nuestra empresa, una forma de atraer el talento, las personas no solo buscan la retribución dineraria, sino que buscan otra serie de beneficios, como puede ser el tener a disposición un plan de pensiones de empleo, plan de previsión social empresarial, etcétera. Además, puede ser una forma para motivar a las personas que están dentro de la organización, es decir, para mantener el talento, esa motivación, el que las personas sientan ese orgullo de permanencia y que estén muy a gusto en el lugar de trabajo, que al final todo eso se ve reflejado en la productividad. Y por último, ¿vale? En mi intervención me gustaría explicaros, según mi experiencia, qué fórmula está funcionando a la hora de poner planes de previsión en las empresas. Una fórmula que creemos que está funcionando es poner el Zoom, es decir, es hacer un Zoom del colectivo de las empresas. Es una forma de captar la atención de la persona que tenemos delante, del director de recursos humanos o bien la persona que tiene que decidir si poner en marcha un plan de previsión o no. ¿Qué quiero decir con un Zoom? Es decir, es hacer un análisis detallado de su colectivo. ¿Cuál es la edad media? ¿Cuándo habrá un cambio generacional? ¿Cuál es el salario medio? ¿Y qué es lo que hacemos con todo esto? Pues hacer proyecciones a la jubilación y determinar cuál será el nivel de cobertura que tendrán estas personas llegado el momento de la jubilación por la seguridad social. Entonces, una vez tenemos el nivel de cobertura que tendrán todos los empleados de esa organización en el momento de la jubilación, determinamos cuál será el nivel de descobertura que tendrán esas personas. Entonces, es aquí cuando la organización se plantea, cuando mis empleados se jubilen, ¿qué nivel de cobertura me gustaría darle del plan de empresa? Entonces, aquí empezamos a trabajar en un diseño del compromiso. Entonces, algo que recomendamos mucho a las empresas es que ese compromiso sea contributivo, que no solo se financie con aportaciones de la empresa, sino también con aportaciones de los empleados para hacerles partícipes de que es importante el ahorro para la jubilación. Entonces, una vez decidimos el vehículo, el compromiso, también creemos que es importante que por detrás haya una buena estrategia de inversión, darle el asesoramiento en base a la edad del colectivo, en base a la adversión al riesgo que tenga el cliente, cuál es la modalidad de inversión que más se adecua. Al final es importante hacer aportaciones, pero sacar la rentabilidad de esas aportaciones. A día de hoy, pues existen diferentes modalidades de inversión en base al vehículo, pero una que está muy en auge es el ciclo de vida.
Es decir, hay diferentes fondos de inversión. A medida de que estamos más alejados de la edad de jubilación, se invierten en activos más arriesgados, y a medida de que nos acercamos al momento de la jubilación, se invierten en activos más conservadores. Entonces, son fórmulas de estrategias de inversión que funcionan. Entonces, una vez que tenemos todo esto, es importante hacer una buena comunicación, no una comunicación solo de las características del producto, sino una comunicación donde dediquemos un momento de nuestro tiempo a que los trabajadores se consciencien de que la jubilación es un hecho vital, que tarde o temprano llegará y que es importante planificarse. Y todo esto combinado con simuladores donde el trabajador, después de estas sesiones, pueden entrar y simular cuánto obtendré de la seguridad social, esto, cuánto obtendré de mi plan de empresa, esto, y cuánto tendré de mis ahorros individuales, esto. Y al final, que ellos sean capaces de ver qué porcentaje de descobertura van a tener en el momento de la jubilación. Y este simulador lo que le va a decir es, si tú quieres tener una cobertura de X porcentaje, cuánto deberías ahorrar mes a mes o año a año. Y bueno, con esto espero que haber llegado desde la perspectiva de la consultoría a esta sesión. Y nada, que cualquier duda que tengáis, pues me la podéis preguntar al final de la sesión. Muchas gracias, Claudia, muy interesante, y como decía en la presentación, la aportación de una profesional desde la óptica de estar pecado al terreno y con los problemas, digamos, del día a día, de los problemas reales que afectan al desarrollo de la previsión social complementaria, pues es una aportación muy importante para este debate.